¿Qué pasaría si mi historia se convierte en una advertencia urgente para tu vida espiritual? Me llamo Hassan y lo que voy a contarte está sacudiendo la vida de miles de personas. Tú eres un guerrero espiritual, así que quédate hasta el final. Yo nací en Riad, la capital de Arabia Saudita, en un hogar donde la religión no era una opción, era la ley y lo tuve que aprender en carne propia. Mi padre no era un hombre cualquiera. Fue uno de los cofundadores de Al-Qaeda junto con Osama Bin Laden. Desde niño, crecí respirando un ambiente donde la violencia era justificada como obediencia a Dios y el silencio era la única forma de sobrevivir. Hoy, te hablo como un hombre libre, pero no siempre fue así. Durante años, vi cómo los movimientos yihadistas tomaban el Corán, las palabras que millones veneran, y las torcían para manipular a jóvenes vulnerables. Les decían que matar era servir a Dios, que morir era ganar gloria eterna, que el martirio era el boleto al paraíso. Y muchos lo creíamos, porque nadie nos enseñaba la verdad. Nadie nos decía que Dios es amor, que la verdadera fe no se impone con armas, sino con compasión y verdad. En ese mundo en el que viví, la culpa era una cadena y la obediencia ciega una obligación. La religión se mezclaba con el poder político y militar, y el precio de cuestionar algo era demasiado alto. Pero quiero que escuches esto con atención. Aunque hayas pasado años en tinieblas, Jesús puede romper cualquier cadena. Si Él me sacó a mí de las garras de la mentira y de la muerte, también puede hacerlo contigo. Hoy, como un guerrero espiritual, te voy a mostrar cómo operan estas fuerzas de engaño, para que nunca caigas en sus trampas, porque el enemigo no siempre viene con bombas, muchas veces llega con versos distorsionados y promesas falsas. Quiero que entiendas algo desde el principio. El diablo no siempre se presenta con cuernos y un tridente. Muchas veces viene vestido de religión, usando palabras sagradas para justificar lo que es abominable ante Dios. En mi adolescencia, me entrenaron para creer que la violencia contra los enemigos de la fe era un acto de obediencia suprema. Nos repetían que si entregábamos nuestra vida matando a otros, entraríamos directo al paraíso. Y cada vez que dudaba, me llenaban de citas fuera de contexto, manipuladas para apagar mi conciencia. Hermano, así es como el enemigo opera. Toma algo verdadero, lo distorsiona y lo convierte en un arma mortal. En aquel tiempo yo no conocía a Jesús, ni sabía que la palabra de Dios, la verdadera, la Biblia, es clara. No matarás no es una sugerencia, es un mandamiento, pero en un mundo dominado por el miedo, nadie se atrevía a cuestionar. Preguntar era traición, y la traición se pagaba con la vida. Desde joven fui entrenado en campos ocultos, lejos de la mirada del mundo. Aprendí a usar armas antes de entender lo que era el perdón. Nos enseñaban a recitar versos para endurecer el corazón, a ver al otro como un enemigo que debía desaparecer. Y mientras más obedecías, más te aplaudían, más te subían en la escala del honor. Pero lo que ellos llamaban honor, Dios lo llama pecado y destrucción. Si hoy te hablo de esto, no es para despertar morbo, sino para abrirte los ojos. El espíritu de engaño sigue activo. No solo en el Islam extremista, sino en cualquier ideología que use la fe para controlar y destruir. Debes aprender a discernir, a filtrar cada palabra que escuchas a través de la verdad de Cristo. Solo así podrás ser un verdadero guerrero espiritual, capaz de reconocer al enemigo incluso cuando se disfraza de luz. Con el tiempo, la manipulación dejó de sentirse como manipulación y se convirtió en mi verdad. Eso es lo más peligroso, cuando la mentira se asienta tanto en tu corazón que ya no la distingues. Los líderes nos decían que éramos el ejército elegido por Dios, que nuestra misión era limpiar el mundo de impíos y que si moríamos en esa causa, nuestros pecados serían perdonados.
¡Qué gran trampa! Porque solo la sangre de Cristo limpia los pecados, no la sangre de las víctimas. En esos días, mi vida giraba en torno al entrenamiento, las armas y las reuniones donde repetíamos las mismas frases hasta grabarlas en lo más profundo del alma. Me enseñaron a obedecer sin pensar. Y quiero que prestes atención aquí, cuando tu fe deja de invitarte a pensar y solo te exige obedecer ciegamente, probablemente ya no es la fe verdadera. Jesús nunca nos llamó a ser robots espirituales, nos llamó a amarlo con todo el corazón, el alma y la mente. Recuerdo que mientras otros soñaban con estudiar o formar una familia, yo soñaba con ser mártir. Esa palabra, mártir, estaba tan glorificada que se convirtió en un ídolo. Nos mostraban videos de hombres muriendo con armas en la mano y los presentaban como héroes eternos. Pero no nos hablaban de las madres que lloraban, de los niños que quedaban huérfanos, de las ciudades destruidas. El precio real del extremismo nunca se mostraba, porque rompería el hechizo. Hermano, te lo digo con el corazón. Cualquier doctrina que te impulse a destruir en lugar de edificar, a odiar en lugar de amar, no viene de Dios. El verdadero guerrero espiritual no necesita bombas, necesita la armadura de Dios. La verdad, la justicia, el evangelio de la paz, la fe, la salvación y la palabra de Dios. Eso es lo que te hará libre y te mantendrá firme ante cualquier engaño. En mi juventud llegó el momento que todos en mi entorno esperaban, la asignación de una misión sagrada. Me dijeron que había sido elegido para una operación especial en Damasco. No era un entrenamiento más, era la prueba final de mi lealtad. En sus palabras, yo estaba a punto de ganarme el favor eterno de Alá. Lo que realmente significaba era que estaba a punto de morir y matar. Mientras me preparaba, mi mente estaba dividida. Por un lado, toda mi educación y adoctrinamiento me gritaban que ese era el mayor honor posible. Por otro, algo muy profundo en mi interior me decía que estaba mal, que esa no podía ser la voluntad de un Dios justo y misericordioso. Ese conflicto interno me robaba el sueño. Y aquí quiero hacer una pausa para decirte algo. Cuando la voz de tu conciencia contradice la voz de tu líder, escucha tu conciencia. Muchas veces es el Espíritu Santo intentando salvarte. Aún así, seguí adelante. Me entregaron un vehículo y me explicaron mi objetivo. Todo estaba planeado para que no hubiera regreso. Recuerdo la noche anterior. Me encerré en un cuarto, supuestamente para orar, pero en lugar de repetir las frases que me habían enseñado, solo dije una palabra. Dios, si eres real, ayúdame. No sabía que esa sencilla oración iba a cambiar mi vida. Hermano, nunca subestimes el poder de clamar a Dios con sinceridad. Él escucha incluso a los que no lo conocen, porque su amor no está limitado por tus errores o por tu pasado. En esa misión, mientras avanzaba hacia el objetivo, algo sucedió que no puedo explicar con lógica humana. Sentí una fuerza que me empujaba a salir de allí, un impulso que me decía «corre», y corrí. Esa decisión fue el primer paso para salir de las tinieblas. Pero lo que vino después fue aún más sorprendente. Mientras escapaba por las calles de Damasco con el corazón latiendo como si fuera a salirse del pecho, sentía que cada esquina podía ser el final. No tenía un plan, no tenía dónde ir, y sabía que si me atrapaban, mi propia gente me consideraría un traidor. Pero en medio de ese caos, ocurrió algo que transformó mi vida para siempre. Corrí hasta llegar a un callejón oscuro. Me apoyé contra la pared intentando recuperar el aire, y de repente una luz intensa me envolvió. No era la luz de un faro ni de un auto. Era una luz viva, cálida, que parecía atravesar mi piel y llegar directo a mi alma. En medio de esa luz escuché una voz clara, llena de autoridad y amor al mismo tiempo. Hassan, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Era Jesús.
No lo había visto nunca, no lo conocía, pero en ese momento supe que era él. No me habló de religión, no me pidió explicaciones por mi pasado, solo me ofreció algo que jamás había sentido: paz. Una paz tan profunda que las armas, el odio y el miedo quedaron en silencio. Caí de rodillas y comencé a llorar como un niño. Todo el peso de mi culpa, de mis pecados, parecía salir de mí. En ese instante entendí que no había nacido para destruir, sino para vivir. Jesús no solo me estaba salvando de una muerte física, me estaba rescatando de una condena eterna. Hermano, quizá tú no hayas estado en un campo de entrenamiento terrorista, pero si tu corazón está lleno de ira, odio o venganza, estás en el mismo campo de batalla espiritual. Hoy te digo, si clamas a Jesús, Él responderá. No importa cuán lejos hayas ido, su luz puede encontrarte en el callejón más oscuro. Después de esa experiencia sobrenatural, supe que no podía volver atrás. Regresar significaba volver a la oscuridad y probablemente a la muerte. Pero seguir adelante era incierto. No tenía documentos, no conocía a nadie fuera del círculo extremista y sobre todo no sabía cómo vivir una vida diferente. Aún así, decidí dar ese paso de fe. Pasé días escondido, moviéndome de un lugar a otro, evitando cualquier contacto con quienes pudieran reconocerme. Durante esas noches frías y silenciosas, repetía una y otra vez las palabras que había escuchado: yo soy el camino, la verdad y la vida. Aunque no entendía completamente su significado, algo en mi espíritu me decía que debía aferrarme a ellas. Fue entonces cuando encontré a un hombre que cambió mi destino. Era un misionero cristiano que trabajaba discretamente en la ciudad, ayudando a refugiados. Me miró a los ojos y sin que yo le dijera nada, me dijo: Jesús te ama y tiene un plan para ti. Esas palabras me atravesaron como flechas. ¿Cómo podía saber lo que me había pasado? Comprendí que Dios ya había preparado a las personas que me ayudarían en mi nueva vida. Con su ayuda, logré salir de Siria y llegar a un lugar seguro. Por primera vez en mi vida, me senté con una Biblia en las manos. Cuando leí sobre el apóstol Pablo, un hombre que también persiguió y mató a cristianos antes de encontrarse con Jesús, sentí que mi historia estaba escrita en esas páginas. Si Dios pudo transformar a Pablo, también podía transformar a Hasán. Hermano, quiero que entiendas esto. No importa cuán manchado esté tu pasado, cuando Jesús te llama, es porque tiene un propósito nuevo para ti. Él no solo te saca del pozo, te da una misión para rescatar a otros. Mi vida como cristiano recién convertido no fue un camino fácil. El pasado no se borra de un día para otro, y las cadenas que llevas dentro no siempre se rompen en un instante. Durante meses luché con la culpa. Las imágenes de las personas a las que había lastimado o influenciado para la violencia me perseguían en sueños. Me preguntaba si realmente merecía el perdón de Dios. Fue en esos momentos cuando mi mentor cristiano me enseñó algo que cambió mi perspectiva. Hasán, el perdón no se gana, se recibe. Jesús pagó el precio en la cruz, y si Él dice que estás limpio, es porque lo estás. Esa verdad me liberó de la trampa de querer compensar mi salvación con obras humanas. Entendí que la verdadera transformación empieza aceptando lo que Cristo ya hizo por nosotros. Comencé a estudiar la Biblia con fervor, no como un libro para manipular, sino como una carta de amor de Dios a la humanidad. Cada página me mostraba un rostro de Dios que jamás había conocido. Un padre que no busca soldados para matar, sino hijos para amar. Descubrí que el verdadero poder no está en destruir enemigos, sino en amar incluso a quienes nos persigan. También aprendí a reconocer las mentiras del enemigo. Él siempre buscará disfrazar el pecado como justicia y la violencia como obediencia. Pero Jesús nos dejó un filtro infalible: por sus frutos los conoceréis. Si una enseñanza produce odio, división y muerte, no viene de Dios. Punto. Hermano, si quieres ser un verdadero guerrero espiritual, debes entrenarte en la palabra de Dios
todos los días. No para usarla como arma contra personas, sino como espada contra las tinieblas. Esa es la única batalla que vale la pena pelear. A medida que mi fe crecía, también crecía el deseo de advertir a otros. Sabía demasiado bien cómo los extremistas reclutan. Comienzan apelando a la frustración, la injusticia y el dolor personal. Luego, ofrecen una causa más grande que tú mismo y finalmente distorsionan las escrituras para que creas que la violencia es la única solución. Es una cadena bien diseñada para atrapar almas. Por eso, hoy te digo con autoridad, no entregues tu mente ni tu corazón a cualquiera que hable en nombre de Dios sin examinar sus frutos. El enemigo sabe citar textos sagrados, pero siempre lo hará fuera de contexto para justificar lo que Dios aborrece. Es lo mismo que hizo Satanás cuando tentó a Jesús en el desierto. Usó la escritura, pero torcida. Comencé a compartir mi historia en iglesias, grupos pequeños y más tarde en conferencias internacionales. No buscaba fama, buscaba rescatar a los que aún estaban en la trampa. Muchos musulmanes que escucharon mi testimonio se acercaron en secreto para preguntarme más sobre Jesús. Algunos lo aceptaron como su Señor y Salvador, otros simplemente sembraron la duda sobre lo que habían creído toda su vida. Y eso ya era un paso hacia la verdad. Pero también enfrenté amenazas. Viejos conocidos de mi pasado me enviaban mensajes advirtiéndome que dejara de hablar o sufriría las consecuencias. Fue entonces cuando recordé las palabras de Jesús: «En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo». Esas palabras se convirtieron en mi escudo. Hermano, el verdadero guerrero espiritual no es el que busca pelear batallas humanas, sino el que está dispuesto a pagar el precio por anunciar la verdad de Cristo, cueste lo que cueste, porque al final solo lo eterno vale la pena. Con el tiempo entendí que mi misión no era solo denunciar al extremismo islámico, sino equipar a la Iglesia para que no caiga en sus propias versiones de engaño. Porque el espíritu que manipula y oprime no es exclusivo de una religión. Se disfraza de muchas formas, incluso dentro del cristianismo. He visto líderes usar la Biblia para controlar, humillar o enriquecerse a costa de su rebaño. El mecanismo es el mismo: distorsionar la palabra para servir a intereses humanos. Por eso, cuando hablo de ser un guerrero espiritual, no me refiero a luchar contra personas, sino contra sistemas de mentira que esclavizan almas. Efesios 6 lo dice claro: no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo. Esa es la batalla real. Comencé a entrenar a jóvenes cristianos para que aprendan a discernir doctrinas falsas, a examinar cada enseñanza con la Biblia en mano y a desarrollar una relación personal con Jesús, no mediada por un hombre. Les enseño que si no conoces la verdad, no podrás reconocer la mentira, y que el primer campo de batalla está en la mente. Ahí el enemigo planta dudas, odios y justificaciones. Vi cómo algunos que estuvieron a punto de caer en redes de violencia encontraron un propósito completamente distinto: servir en misiones humanitarias, predicar en lugares peligrosos y amar a quienes antes consideraban enemigos. Eso es el poder transformador del Evangelio. Convertir a un perseguidor en un pacificador, a un destructor en un constructor del reino de Dios. Hermano, no esperes a estar en medio del engaño para buscar la verdad. Llénate de la palabra hoy, porque el día de la batalla no tendrás tiempo de buscar tu espada. Uno de los momentos más difíciles de mi nueva vida fue enfrentar a mi propia familia. Para ellos, mi conversión al cristianismo no era solo una traición religiosa, sino también política y cultural. En su mentalidad, yo había deshonrado el apellido, avergonzado a mis antepasados y traicionado la causa por la que mi padre había dado todo. Recuerdo una conversación con un hermano de sangre que me dijo: «Preferiría verte muerto antes que verte siguiendo a ese Jesús». Sus palabras dolieron, pero me recordaron lo que Jesús dijo: «El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí».
Ser discípulo de Cristo a veces significa perderlo todo, pero al mismo tiempo ganarlo todo. No voy a mentirte, hubo noches en las que lloré, sintiéndome solo y rechazado. Sin embargo, en cada una de esas noches, la presencia de Dios se hacía más real. Descubrí que su consuelo no es teórico, es tangible. Él me daba fuerzas para levantarme al día siguiente y seguir hablando, incluso cuando parecía que nadie quería escuchar. También entendí que mi testimonio no era para todos en el mismo momento. Algunos corazones están tan endurecidos que solo Dios puede romperlos con el tiempo. Mi papel no es forzar la conversión de nadie, sino sembrar la semilla de la verdad y dejar que el Espíritu Santo haga la obra. Hermano, si decides seguir a Jesús, prepárate para la oposición. No todos aplaudirán tu decisión, y a veces los ataques vendrán de quienes más amas. Pero no te rindas. El amor de Cristo es más fuerte que cualquier rechazo humano, y su promesa es clara. Yo estaré con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Mi vida comenzó a llenarse de nuevos hermanos y hermanas en la fe. La familia que había perdido en la carne, Dios me la devolvió multiplicada en el Espíritu. En cada iglesia que visitaba, encontraba personas dispuestas a orar por mí, a animarme y a recordarme que no estaba solo en esta batalla. Aprendí que la comunión no es un lujo, es una necesidad para todo guerrero espiritual. También comencé a ver con claridad el patrón del enemigo: dividir para conquistar. Así como en mi pasado el extremismo nos enseñaba a ver al mundo en ellos contra nosotros, hoy veo cómo Satanás siembra divisiones dentro del mismo cuerpo de Cristo. Y si la iglesia está dividida, pierde fuerza en la batalla. Por eso predico siempre la unidad en la verdad. No una unidad superficial, sino una que esté firmemente basada en la palabra de Dios. En mis viajes encontré a otros exmusulmanes que habían tenido encuentros sobrenaturales con Jesús. Algunos lo habían visto en sueños, otros habían sido sanados milagrosamente. Sus historias confirmaban que Dios está obrando incluso en los lugares más cerrados y peligrosos. El reino de Dios no tiene fronteras, y su luz puede brillar donde menos lo esperamos. Hermano, si quieres resistir en el día malo, no pelees solo. Rodéate de creyentes que te ayuden a mantener tu espada afilada y tu fe firme. Y no olvides que tu testimonio, por pequeño que parezca, puede ser la chispa que encienda la fe en alguien más. El enemigo quiere silenciarte, pero cada vez que compartes lo que Cristo ha hecho en tu vida, estás golpeando las tinieblas. No voy a mentirte, hubo noches en las que lloré, sintiéndome solo y rechazado. Sin embargo, en cada una de esas noches, la presencia de Dios se hacía más real. Descubrí que su consuelo no es teórico, es tangible. Él me daba fuerzas para levantarme al día siguiente y seguir hablando, incluso cuando parecía que nadie quería escuchar. También entendí que mi testimonio no era para todos en el mismo momento. Algunos corazones están tan endurecidos que solo Dios puede romperlos con el tiempo. Mi papel no es forzar la conversión de nadie, sino sembrar la semilla de la verdad y dejar que el Espíritu Santo haga la obra. Hermano, si decides seguir a Jesús, prepárate para la oposición. No todos aplaudirán tu decisión, y a veces los ataques vendrán de quienes más amas. Pero no te rindas. El amor de Cristo es más fuerte que cualquier rechazo humano, y su promesa es clara. Yo estaré con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Mi vida comenzó a llenarse de nuevos hermanos y hermanas en la fe. La familia que había perdido en la carne, Dios me la devolvió multiplicada en el Espíritu. En cada iglesia que visitaba, encontraba personas dispuestas a orar por mí, a animarme y a recordarme que no estaba solo en esta batalla. Aprendí que la comunión no es un lujo, es una necesidad para todo guerrero espiritual. También comencé a ver con claridad el patrón del enemigo: dividir para conquistar. Así como en mi pasado el extremismo nos enseñaba a ver al mundo en ellos contra nosotros, hoy veo cómo Satanás siembra divisiones dentro del mismo cuerpo de Cristo. Y si la iglesia está dividida, pierde fuerza en la batalla.
Por eso predico siempre la unidad en la verdad, no una unidad superficial, sino una que esté firmemente basada en la palabra de Dios. En mis viajes encontré a otros exmusulmanes que habían tenido encuentros sobrenaturales con Jesús. Algunos lo habían visto en sueños, otros habían sido sanados milagrosamente. Sus historias confirmaban que Dios está obrando incluso en los lugares más cerrados y peligrosos. El reino de Dios no tiene fronteras, y su luz puede brillar donde menos lo esperamos. Hermano, si quieres resistir en el día malo, no pelees solo. Rodéate de creyentes que te ayuden a mantener tu espada afilada y tu fe firme. Y no olvides que tu testimonio, por pequeño que parezca, puede ser la chispa que encienda la fe en alguien más. El enemigo quiere silenciarte, pero cada vez que compartes lo que Cristo ha hecho en tu vida, estás golpeando las tinieblas. Si esta historia te ha estremecido, no la dejes pasar como una simple anécdota. Piénsalo, ¿cuántas vidas están ahora mismo atrapadas en la oscuridad, como lo estuve yo? Tal vez tú seas la luz que alguien necesita, o tal vez hoy esa luz está buscándote a ti. Déjame tu reflexión en los comentarios y no te pierdas el próximo video que está apareciendo en pantalla, porque ahí descubrirás otra historia que cambiará tu manera de ver la fe, para siempre.